¿Alguna vez te has preguntado qué podría hacer que un narcisista, de esos que parecen intocables con su confianza desmesurada y manipulación magistral, tiemblen de miedo ante un oponente silencioso? No todo el mundo lo ve, pero hoy te llevaré en un viaje para descubrir un poder oculto lo suficientemente fuerte como para derribar todo su imperio. Esto no es solo una historia, es la clave para entender por qué algunas personas no solo sobreviven al abuso narcisista, sino que lo conquistan. El abuso narcisista está lejos de ser raro. Se arrastra en las relaciones más íntimas, desde romances apasionados hasta amistades aparentemente sólidas, desde conversaciones familiares hasta los rincones ocultos del lugar de trabajo. Es cuando alguien te atrae con palabras dulces solo para estrangular lentamente tu espíritu, con control, duda y juegos con psicológicos. Tal vez has estado allí, sintiéndote atrapado, manipulado y preguntándote si hay alguna salida. Estoy aquí para decirte que sí la hay, y comienza reconociendo un tipo especial de fuerza. Si alguna vez te has encontrado atrapado en el torbellino de un narcisista, buscando desesperadamente una salida, sin perder tu paz, entonces este video podría ser tu luz guía. Juntos, vamos a explorar el concepto del superempático. No solo un alma profundamente sensible, sino un verdadero guerrero. Alguien con un poder interior tan potente que obliga al narcisista a enfrentar su mayor miedo. Esta es una historia de resiliencia, de recuperar el control y de cómo una persona puede cambiar el guión de alguien que una vez pareció invencible. Entonces, ¿qué nos espera? Voy a revelar 6 formas poderosas en que el superempático derriba al narcisista, paso a paso, fuerza por fuerza, para que no solo puedas entenderlo, sino también empezar a aplicarlo en tu propia vida. Quédate conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo teoría, es una herramienta de la vida real para transformar cómo lidias con las relaciones tóxicas. Comencemos. Para entender por qué el superempático es tan único, primero necesitamos observar más de cerca al narcisista, el adversario al que se enfrentan. ¿Quién es el narcisista? Son aquellos que viven con la creencia inquebrantable de que son el centro del universo, que todos los ojos deben estar sobre ellos, cada palabra debe alabarlos, pero no te dejes engañar por su exterior confiado. Detrás de esa máscara pulida se esconde un ego frágil, desesperadamente dependiente de la admiración y el control absoluto. Imagina a alguien entrando en tu vida como una brisa cálida. Te deslumbran con una sonrisa radiante, te colman de dulces cumplidos y te ofrecen lo que parece una atención infinita. ¿Crees que has encontrado un compañero ideal, la pareja perfecta o un colega de confianza? Pero entonces las cosas empiezan a cambiar. Esa atención ya no es un regalo, se convierte en una cuerda que se aprieta alrededor de tu cuello. Los cumplidos se transforman en herramientas de manipulación, haciéndote sentir que sin ellos no eres nada. Ese es el narcisista, un maestro del engaño, alguien que convierte el afecto en un arma. Carecen de verdadera empatía. Para ellos no eres un ser humano con sentimientos, sueños y valor intrínseco. Eres simplemente una fuente de atención, un espejo para reflejar su grandeza. Usan tácticas sutiles para mantenerte bajo su control. Una de las más poderosas es el love bombing. Te inundan con un afecto abrumador desde el principio, haciéndote enamorar perdidamente, haciéndote creer que esta es la conexión más genuina que jamás hayas tenido. Pero una vez que estás enganchado, la máscara se cae. Comienzan a distorsionar tu realidad, haciéndote dudar de ti mismo, haciéndote creer que cada problema es tu culpa, que los necesitas solo para sobrevivir. ¿Por qué parecen invencibles? Porque han dominado el arte de la manipulación casi a la perfección. Piensa en alguien como Jake, un compañero de trabajo que constantemente alardea de sus éxitos exagerados, siempre tratando de hacerte sentir pequeño solo para que él pueda brillar. Sabe cómo plantar semillas de inseguridad, cómo hacerte dependiente de su aprobación. Construye un mundo donde él es el rey y tú eres solo un peón en su tablero de ajedrez. Así es como operan los narcisistas. Construyen una falsa realidad donde ellos tienen todo el poder y a ti no te queda más remedio que obedecer. Pero ¿qué sucede cuando el narcisista se encuentra con alguien que se niega a seguir su guión?
Alguien que no cae en palabras dulces o juegos psicológicos. Ahí es cuando el superempático entra y todo empieza a desmoronarse. Acompáñame en la siguiente parte mientras profundizamos en el corazón de este guerrero silencioso. El superempático no es tu imagen típica de un empático, de esos que son altamente sensibles, fácilmente abrumados por las emociones de los demás y a veces agotados por el peso de todo. No, el superempático es algo mucho más grande. Alguien que ha transformado su sensibilidad en una fuerza imparable. No solo sienten, analizan, actúan y ganan. Imagina a alguien entrando en una habitación y captando instantáneamente cada matiz emocional. Saben quién está fingiendo una sonrisa, quién esconde inseguridad, quién intenta manipular. Ese es el superempático. Poseen una inteligencia emocional aguda como una cuchilla. La capacidad no solo de sentir sus propias emociones y las de los demás, sino de manejarlas con precisión. Mientras el narcisista carece de empatía y usa ese vacío para controlar, el superempático empuña la empatía como un espejo de la verdad, perforando cada capa de engaño. Toma a Sara, por ejemplo, una mujer una vez manipulada por su pareja a través de dulces promesas y control sutil. Al principio, se sintió atraída, creyendo que era amor verdadero, pero luego algo dentro de ella despertó. Empezó a notar las pequeñas cosas, cómo su comportamiento cambiaba cuando no se salía con la suya, cómo la hacía sentir culpable por cosas que no eran su culpa. Ella no se detuvo en sentir, empezó a cuestionar, a observar más de cerca, y a partir de ahí construyó un plan para liberarse. Eso es lo que hace a un superempático. No solo sienten, entienden y actúan desde ese entendimiento. Entonces, ¿qué hace diferente al superempático? Si el narcisista es un maestro de la ilusión, el superempático es un maestro de la verdad. No se dejan llevar por las palabras dulces o las actuaciones emocionales cuidadosamente orquestadas. Ven más allá de la fachada y reconocen al narcisista por quien realmente es. Una persona egoísta e insegura que se aferra desesperadamente a una falsa autoimagen. Es esta habilidad la que convierte al superempático en la mayor amenaza del narcisista. Un rival que no pueden controlar, que no pueden manipular con sus trucos habituales. Y ahora que entendemos quién es realmente el superempático, adentrémonos en la parte más poderosa de este viaje, las 6 formas en que desmantelan al narcisista. Estos no son solo rasgos, son armas reales forjadas a través de la conciencia y la experiencia, listas para destrozar los muros que el narcisista ha construido con tanto cuidado. 1. Perforando al narcisista con la intuición. El superempático posee un poder que el narcisista nunca anticipa. La capacidad de ver directamente a través de su máscara, cuidadosamente elaborada, con una intuición afiladísima. Esto no es un sentimiento vago o una corazonada al azar. Es un sexto sentido perfeccionado con el tiempo que les permite detectar el engaño a través de las señales más pequeñas que otros a menudo pasan por alto. Piensa en cómo operan los narcisistas. Comienzan con el love bombing, una táctica clásica en la que te inundan con dulces cumplidos, atención infinita y un comportamiento aparentemente impecable. Su objetivo es deslumbrarte, hacerte creer que esta es la conexión más genuina que jamás hayas experimentado. Pero con el superempático, este juego nunca funciona. No solo escuchan palabras, miran a los ojos, notan el tono de voz, observan la forma en que reacciona el cuerpo. Un fugaz levantamiento de cejas, una sonrisa forzada, una frase que suena demasiado perfecta. Todas estas son señales de alerta que el superempático capta al instante. Imagina conocer a alguien que de repente muestra un interés intenso en ti. Te colman de elogios. Aparecen exactamente cuando los necesitas. La mayoría de la gente podría pensar, wow, esta persona es increíble. Pero el superempático se detiene. Preguntan, ¿por qué esta atención llega tan rápido? ¿Qué se esconde debajo de ella? No se dejan llevar por la emoción. Analizan. La ciencia nos dice que más del 90% de la comunicación humana es no verbal. Contacto visual, gestos, tono. Y el superempático es un maestro en la lectura de estas señales. Esto no es solo conciencia, es poder. Cuando el superempático reconoce que el love bombing es solo una táctica de manipulación, no caen en la trampa. Mantienen su distancia, observan más y comienzan a construir un plan para protegerse. Entienden que el narcisista no los ama.
El narcisista ama el reflejo de sí mismos en los ojos del empático. Y cuando el superempático se niega a ser ese espejo, el narcisista comienza a desmoronarse. ¿Por qué esta habilidad aterroriza al narcisista? Porque sobreviven gracias al engaño. Creen que su máscara, su encanto, su confianza, su perfección son impenetrables. Pero cuando el superempático interviene, esa máscara carece de sentido. No pueden seguir interpretando al héroe cuando alguien ve a través de ellos. No pueden manipular cuando cada movimiento es expuesto. Para el superempático, la intuición no es solo una defensa. Es una daga dirigida directamente a la mayor debilidad del narcisista, el miedo a ser vistos por quienes realmente son. Y esto es solo el principio. Pasemos a la segunda forma en que el superempático hace temblar al narcisista. 2. Derrotando al narcisista con el poder del silencio. La segunda arma en el arsenal del superempático es su habilidad para desequilibrar al narcisista con el silencio. Una fuerza que no requiere palabras, sin embargo, sacude todo el mundo del narcisista. Mientras la mayoría de la gente podría discutir, reaccionar o incluso suplicar cuando se enfrenta a la manipulación, el superempático toma un camino diferente. Guardan silencio, y ese silencio se convierte en la peor pesadilla del narcisista. Los narcisistas se alimentan de la atención. Es el combustible que mantiene vivo su ego inflado. Necesitan tu reacción, ya sea ira, tristeza o miedo. Cualquier emoción servirá siempre que les dé una sensación de control. Imagina a un narcisista gritando, provocando o armando un drama solo para arrastrarte a su juego tóxico. La mayoría de la gente responde, gritan de vuelta, lloran, intentan explicar. Pero el superempático no hace nada de eso. Simplemente observan, sin palabras, sin expresión. Y eso hace que el narcisista entre en pánico. El silencio del superempático no es pasivo, es intencional, estratégico. Entienden que cada reacción emocional es el suministro que el narcisista anhela. Cuando gritas, les entregas tu poder. Cuando lloras, validas su importancia, pero cuando guardas silencio, cortas el suministro. Piensa en ello como un combate de boxeo. El narcisista lanza golpes, pero el superempático no esquiva, no devuelve el golpe. Simplemente se quedan allí, inamovibles, hasta que el narcisista se agota. Ahora imagina un escenario de la vida real. Un narcisista en la familia comienza una discusión. Critican, exageran tus errores, tratando de sacarte de quicio para poder reafirmar el control. Pero el superempático no muerde el anzuelo. Mantienen el contacto visual, no dicen nada, no muestran emoción. Ese silencio se convierte en un espejo, obligando al narcisista a confrontarse a sí mismo, a enfrentar el vacío que siempre han tratado de ocultar. No saben lo que estás pensando, no saben lo que harás a continuación, y esa incertidumbre los consume. ¿Por qué es tan efectivo? Porque los narcisistas no pueden soportar perder el control. Necesitan que juegue su juego para sentirse poderosos. Pero cuando el superempático guarda silencio, rompen el guión. No hay drama, no hay caos. Y el narcisista se queda a tientas. Pueden intentar escalar, pero la calma inquebrantable del superempático solo profundiza su desesperación. Ese silencio no solo protege al superempático, es un golpe directo al mayor miedo del narcisista: ser ignorado. Y a medida que el narcisista comienza a ceder, el superempático ya se está preparando para el siguiente movimiento. Exploremos la tercera forma en que cambian las tornas. 3. Protegiéndose con límites inquebrantables. La tercera fortaleza del superempático es su habilidad para protegerse con límites claros y sólidos. No son solo palabras vacías, sino líneas firmes que no pueden ser cruzadas. Estos límites actúan como un escudo que el narcisista simplemente no puede penetrar, por mucho que lo intente. Los límites del superempático no provienen de la ira o el miedo. Nacen de una profunda comprensión de su propia valía. No necesitan la aprobación de nadie más para saber que tienen valor. Reconocen que su amabilidad, sensibilidad y empatía no son invitaciones abiertas para que el narcisista las explote. En lugar de permitir que el narcisista siga presionando, el superempático traza una línea en la arena y dice: aquí es donde se detiene. Piensa en cómo atacan normalmente los narcisistas. Demandan atención constante. Te empujan más allá de tus límites. Usan tu amabilidad para satisfacer sus propias necesidades. La persona promedio podría ceder, temiendo el conflicto,
o preocupándose por ser vista como egoísta. Pero el superempático no juega a ese juego. Cuando el narcisista intenta cruzar una línea, exigiendo tu tiempo, tu energía, tus emociones, el superempático se niega, sin largas explicaciones ni justificaciones. Simplemente dicen no. Y esa firmeza inquebrantable es algo que el narcisista no puede manejar. Imagina esto. Un amigo te pide ayuda constantemente, pero nunca aparece cuando lo necesitas. Te hace sentir culpable por establecer límites, manipulándote con viajes de culpa. El superempático ve a través de esto al instante. No discuten. Establecen un límite. No seguiré dando si esta relación solo beneficia a una parte. Y se mantienen firmes, sin importar cuánto presione el narcisista. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque los límites son algo que los narcisistas no pueden tolerar. Sobreviven aprovechándose de la debilidad, encontrando grietas en tu amabilidad. Pero con un superempático no hay grietas. Estudios psicológicos demuestran que los límites saludables no solo protegen nuestro bienestar mental, sino que también fortalecen nuestra resistencia a la presión. Y el superempático convierte esto en una forma de arte. No solo se protegen a sí mismos, sino que envían un mensaje alto y claro. No me controlas. El narcisista teme este tipo de límite porque les quita poder. No pueden manipular donde no hay un punto de acceso. Para el narcisista, el superempático se convierte en un muro impenetrable. Y es entonces cuando el narcisista comienza a sentirse impotente. Pero la historia no termina aquí. Pasemos a la cuarta forma en que el superempático retoma el control. 4. Exponiendo al narcisista por el bien de la justicia. El cuarto poder del superempático es su habilidad para exponer al narcisista en nombre de la justicia. No solo para protegerse a sí mismos, sino para proteger a otros de la manipulación y el abuso. Esto no se trata de venganza personal. Es una misión más profunda arraigada en una poderosa creencia de que el engaño no debe permitirse continuar sin control. El superempático ve al narcisista por quien realmente es. Detrás del encanto y la confianza se esconde un individuo egoísta, dispuesto a pisar a otros para mantener su imagen. No pueden soportar ver al narcisista usando mentiras para controlar o manipulación, para dañar a aquellos demasiado vulnerables para defenderse. Y no se quedan en silencio. Actúan. Imagina un narcisista en un grupo de amigos, esparciendo historias falsas para mantener su imagen perfecta, culpando a otros para evitar responsabilidades. La mayoría de la gente podría quedarse callada, con miedo de ser aislada o atacada. Pero el superempático no elige el camino fácil. Dan un paso al frente, señalando con calma las contradicciones en las palabras del narcisista, exponiendo la verdad sin gritar ni causar drama. Hacen esto no por ira, sino porque creen que la justicia importa. Su búsqueda de justicia no se detiene con la confrontación directa. El superempático también apoya a otros, víctimas que están atrapadas en la red del narcisista y no saben cómo liberarse. Escuchan, guían, ayudan a los vulnerables a darse cuenta de que no están solos. Piensa en alguien que ha sido profundamente herido por un narcisista. El superempático no solo expone al abusador, ayudan a la víctima a levantarse, recuperar su fuerza y comenzar a sanar. ¿Por qué esto aterroriza al narcisista? Porque toda su existencia depende del engaño. Su máscara lo es todo. Cuando el superempático saca la verdad a la luz, esa máscara se rompe. No pueden seguir manipulando una vez que la gente los ve claramente por lo que realmente son. Una persona egoísta e insegura con nada más que arrogancia hueca. Para el superempático, la justicia no es solo un ideal. Es un golpe fatal a la identidad cuidadosamente construida del narcisista. Y una vez que se revela la verdad, el superempático está listo para el quinto movimiento. Continuemos. 5. Sanando heridas a través de la autorrecuperación. El quinto poder del superempático es su habilidad para sanar heridas a través de la autorrecuperación. Una fuerza extraordinaria que les permite no solo sobrevivir, sino volverse aún más fuertes después del daño infligido por el narcisista. Mientras el narcisista intenta drenarlos emocionalmente para atraparlos en el dolor y la duda, el superempático encuentra una manera de levantarse y reconstruirse. Entienden que la salud mental y emocional es la base para resistir la manipulación. Cuando están dentro de una relación tóxica,
El superempático se niega a que el dolor los defina. En lugar de ahogarse en la desesperación o permitir que el narcisista continúe controlándolos a través de cicatrices emocionales, se retiran, no para escapar, sino para renovar su espíritu. Buscan la paz, ya sea en una meditación tranquila, un libro inspirador o un largo día en la naturaleza. Cualquier cosa que los ayude a sanar desde dentro. Imagina a alguien que acaba de liberarse del agarre de un narcisista. Una vez se les hizo sentir inútiles, una vez manipulados hasta el punto de dudar de su propia mente. El superempático no permite que ese estado persista. Se toman tiempo para reflexionar, para entender lo que sucedió y para reconstruir la confianza en sí mismos. La ciencia ha demostrado que prácticas como la meditación y la expresión creativa pueden restaurar la energía mental, reducir el estrés y mejorar la resiliencia. Y el superempático convierte estas herramientas de curación en una parte vital de su vida. La autosanación no se trata solo de escapar del dolor, se trata de transformarlo en fuerza. El superempático ve las heridas como lecciones, como oportunidades para crecer. No permiten que el narcisista los atrape en el pasado. Usan la experiencia para seguir adelante, para convertirse en una versión mejor y más sabia de sí mismos. Cada vez que se levantan, no solo se recuperan, se vuelven más resilientes, más conscientes e inquebrantables. Este poder aterroriza al narcisista porque significa que no pueden destruir completamente al superempático. El objetivo del narcisista es destrozarte, mantenerte en un estado debilitado donde aún puedan mantener el control. Pero cuando el superempático sana, destrozan ese plan. Se levantan más fuertes que nunca, y el narcisista se queda indefenso. No pueden ganar cuando su objetivo se niega a permanecer roto. Y una vez que el superempático ha sanado, están listos para el movimiento final. Descubramos la sexta y más poderosa forma en que ponen al narcisista de rodillas. 6. Derrotando al narcisista a través de la paciencia. La fuerza final del superempático es su habilidad para derrotar al narcisista a través de la paciencia. Una estrategia a largo plazo que permite al narcisista caer en su propia trampa sin que el superempático necesite atacar directamente. Esto no es una espera pasiva. Es una resistencia inteligente, un enfoque cuidadosamente calculado que desmantela lentamente al narcisista desde dentro. Los narcisistas prosperan con las reacciones instantáneas. Quieren que discutas, que respondas inmediatamente para poder seguir manipulando. Provocan, critican, intentan arrastrarte a un campo de batalla emocional. La mayoría de la gente cae en esa trampa. Gritan, intentan explicar, malgastan energía tratando de cambiar al narcisista. Pero el superempático no juega ese juego. Mantienen la calma, observan y dejan que el tiempo haga el resto. Imagina a un narcisista tratando de iniciar una pelea, lanzando acusaciones, exagerando cada detalle para irritarte. El superempático no muerde el anzuelo. Escuchan, toman nota, pero no se dejan arrastrar. Entienden que las reacciones impulsivas solo alimentan al narcisista. Les da la oportunidad de defenderse, de escalar. En cambio, el superempático espera. Permiten que el narcisista tropiece con sus propias contradicciones, que exponga su propia debilidad a través de su comportamiento irracional. Esta paciencia es un signo de profunda inteligencia emocional. El superempático sabe que el narcisista no puede soportar ser ignorado. Necesitan atención. Anhelan la validación inmediata. Cuando el superempático les niega eso, el narcisista se inquieta, se vuelve inseguro. Pueden intentar provocar más fuerte, pero la calma inquebrantable del superempático solo resalta la desesperación del narcisista. Con el tiempo, el narcisista se desacredita a sí mismo. Sus palabras pierden peso. Sus acciones se vuelven ridículas. ¿Por qué esto aterroriza al narcisista? Porque no pueden controlar a alguien que se niega a seguir su guión. Se desorientan cuando el superempático no reacciona como esperan, y esa incertidumbre los consume. Para el superempático, la paciencia no es solo un movimiento defensivo. Es un golpe silencioso, uno que hace que el narcisista se desmorone bajo el peso de su propia inestabilidad. Entonces, ¿por qué solo el superempático puede realmente derrotar al narcisista? Porque son la mezcla perfecta de conciencia profunda, fuerza interior e inteligencia estratégica. Cualidades que la mayoría de la gente rara vez posee cuando se enfrenta a un narcisista.
La persona promedio se ve arrastrada al drama. Discuten, se derrumban, intentan cambiar al narcisista, sin darse cuenta de que eso es exactamente lo que el narcisista quiere. Pero el superempático es diferente. No solo sobreviven, desmantelan la manipulación de adentro hacia afuera. Usan la intuición para ver a través de las mentiras, el silencio para desorientar, los límites para protegerse, la justicia para exponer la verdad, la autosanación para recuperarse y la paciencia para ganar. Cada uno de estos poderes es una cuchilla para las mayores debilidades del narcisista. Su dependencia de la atención, su miedo a la exposición, su ego frágil. El superempático es la némesis natural del narcisista porque no juegan según las reglas del narcisista. No necesitan gritar, no necesitan una confrontación directa. Lo hacen en silencio, inteligentemente e irresistiblemente. Convierten las mismas armas que usa el narcisista, el engaño, la manipulación, la arrogancia, en las herramientas que finalmente los destruyen. Acabamos de explorar las 6 formas en que el superempático derrota al narcisista. Desde ver a través del engaño, desorientarlos con el silencio, protegerse con límites, exponer la verdad para la justicia, sanar a través de la autorrecuperación, hasta ganar con paciencia. Pero lo más importante que hay que recordar es esto. Los superempáticos no nacen fuertes, se forjan a través de la experiencia, escuchando su voz interior y negándose a permitir que un narcisista defina su valía. Tú también puedes convertirte en un superempático. Comienza confiando en tu intuición. Es tu brújula a través de las relaciones tóxicas. Aprende a establecer límites. Nadie tiene derecho a cruzarlos sin tu permiso. Y sobre todo, nunca permitas que un narcisista te haga dudar del poder que hay dentro de ti. Este no es solo un viaje para escapar del abuso. Es un viaje para recuperarte a ti mismo, mantenerte firme y ganar. Si este video resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con cualquiera que necesite una chispa de esperanza en su batalla con un narcisista. Deja un comentario abajo. ¿Cuál de las 6 fortalezas crees que es la más poderosa? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Los narcisistas pueden creer que son invencibles, pero el superempático demuestra que el verdadero poder no reside en la manipulación o el control. Reside en la verdad, la resiliencia y la capacidad de levantarse por encima de cualquier oscuridad.